Bueno, pues Egunon, bienvenidos a este nuevo webinar del Colegio Oficial de Ingenieros de Industriales de Guipúzcoa, dentro de la oficina Cerapime. Hoy vamos a tener un webinar que nos va a presentar Eva Galán. Eva Galán es una persona ya con mucha experiencia en el mundo de sistemas y ha trabajado en industrias muy importantes y que lleva ya un tiempo asesorando a pequeñas empresas, a autónomos, a pequeños profesionales que quieren ir entrando en este mundo de la digitalización, entrar en el mundo de la venta online, asesorándoles en la estrategia, ¿no? Dentro de poco, ahora Eva nos explicará con más detalle qué es lo que hace. La jornada de hoy se titula El kit esencial para vender servicios online, estrategia y herramientas para una presencia digital profesional. Eva Galán tiene su marca hazloonline.com. Antes de dar paso a Eva, contextualizar que esta jornada se enmarca dentro de las jornadas de la oficina Cerera Pyme, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Las oficinas Acerera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Están financiadas con los fondos FEDER europeos y tiene como objetivos dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y autónomos profesionales y fomentar la implementación de soluciones de digitalización. El Colegio de Ingenieros, en su oficina Cerera Pyme, principalmente realiza este tipo de jornadas de sensibilización. También es una entidad a la cual podéis acudir para asesoraros en vuestra transformación digital. Y luego somos puente dentro del programa Kit Digital entre los agentes digitalizadores y las empresas beneficiarias. Pues ya sin más, Eva, te voy a dar paso a la jornada, así que todo tuyo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, buenos días a todos. Como decía Alfonso, el objetivo de esta sesión es presentaros el enfoque de cuál sería el ecosistema, o le he llamado KIT, ecosistema esencial para comenzar a vender servicios online. En mi experiencia en este mundo digital me he enfocado sobre todo en servicios y en infoproductos y formación. Pero bueno, creo que la mayor parte de la estrategia que plantearé sirve también para venta de producto, etc. Como digo aquí en este titular, y lo repetiré seguramente a lo largo de la presentación, desde mi visión del mundo digital, de las herramientas digitales, el tener presencia online hoy en día ya no es suficiente y es necesario definir una estrategia detrás. Esto puede resultar bastante obvio decirlo, pero no siempre lo planteamos así. Y además de tener una estrategia, esta estrategia tiene que ser sostenible para los recursos que tiene cada uno. Y ahora profundizaré un poquito más en esto. Como agenda, no cada uno de estos puntos tiene una slide, pero este es el enfoque que le voy a dar a la sesión. Plantear de entrada para qué, cuál es el objetivo fundamental de estar online, qué diferencia hay entre una mera presencia y tener una estrategia por detrás, cómo deberíamos de hacer el análisis de los recursos propios para que lo que definamos, además de ejecutarlo y que nos sirva para el objetivo, sea sostenible y mantenible a medio y largo plazo. Mi visión es bastante sistémica, soy muy apasionada de la tecnología, me encantan las herramientas digitales, pero ya hago un poco de spoiler de que en esta presentación las herramientas no van a aparecer hasta el final, porque creo que primero hay que construir los cimientos del sistema y al final las herramientas, no comenzar seleccionando las herramientas y a partir de ellas armar un sistema. También comentaré algunos errores frecuentes que he visto en estos últimos años en los que profesionalmente me he dedicado más a este acompañamiento a autónomos, pequeñas empresas, y entraremos un poco ya más en detalle en el ecosistema mínimo viable, si se necesita una web o no, qué hay de email marketing y de automatizaciones, algunas actividades muy recurrentes en los negocios de servicios como reservas de citas, cómo hacer pagos online. Hablaré también del enfoque de la necesidad de seleccionar herramientas integrables y algún ejemplo. Bueno, ya me ha presentado Alfonso, así que no voy a extender mucho más. Mi proyecto es Hazlo Online y me he dedicado durante más de 20 años a la ingeniería de sistemas en un entorno industrial y, bueno, hace 4 o 5 años empecé a aprender más sobre este mundo y ahora me dedico a acompañar tanto en estrategia como en implementación a autónomos y a pequeñas empresas que quieren desarrollar o optimizar el ecosistema que ya tienen.
mi enfoque, o quizá durante la sesión hable para personas que todavía no tienen nada, que no hayan construido nada online, pero igualmente si alguno de vosotros o de las personas que nos escuchen después tienen ya alguna de las herramientas, creo que también aporta claridad a este recorrido para valorar si lo que han empezado a construir o habéis empezado a construir es sostenible o no. Bueno, lo primero de todo, yo estoy planteando el kit para vender online, pero que igual hay que plantearse si hay que estar online o no, ¿no? Bueno, hoy en día parece casi una obviedad que alguna presencia online hay que comenzar a tener, pero hay que seleccionar dónde y para qué, ¿no? Aparte de las herramientas y de la estrategia, creo que hay una primera fase de lápiz y papel de pensar, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Yo estoy pensando en un profesional de servicios, un asesor, un coach, un abogado, una pequeña pyme de consultoría, negocios de este estilo. Entonces creo que primero hay que hacer una reflexión que no la abordaré yo aquí, pero en cuanto a cuál es mi objetivo, cuál es mi mensaje, qué es lo que quiero vender, exactamente qué es lo que quiero conseguir, cuál es mi tipo de cliente ideal. Todas estas preguntas que igual en este mundo del marketing digital ya se mencionan y en base a eso, hacer un mínimo análisis de dónde está mi cliente. Si mi cliente está en LinkedIn, está en redes, está en eventos de networking. Bueno, tener un poco una primera foto de mi negocio, del problema que resuelvo y de dónde está ese cliente que tiene ese problema. Para comenzar, yo creo que deberíamos todos tener un listado de preguntas básicas previas a definir la estrategia más conveniente. Aquí he representado un triángulo, digamos, de objetivos que no son excluyentes, pero que cada uno de los cuales implica acciones y herramientas diferentes. Entonces, por esto pongo aquí esta ruta en la cual sugiero que empecemos por tener claro el objetivo, el cliente, el mensaje, el problema a resolver, la venta, la visibilidad, un poco la necesidad que tenemos por delante. En base a ese objetivo, definir una estrategia adecuada, esa estrategia aterrizarla en un sistema, que el sistema todavía, desde mi punto de vista, no son las herramientas, es el flujograma de pasos, de actividades que va a realizar el potencial cliente en mi ecosistema y cómo va a ir pasando, digamos, ¿no? Desde que me conoce, ahora lo voy a representar de forma gráfica, desde que me conoce hasta que ya forma parte de mi mundo. Entonces, el sistema para mí sería esa hoja de ruta, esos pasos, ese engranaje y después ya sí, por último, seleccionar las herramientas que van más a favor de todo este ecosistema que estoy planteando, que van más alineadas con mis recursos, con mi estrategia, con el sistema que he montado y que me permiten tener ese sistema estable, integrado y sostenible para mí. Entonces, bueno, voy a repetir mucho algunas palabras, pero creo que es parte del mensaje, de mi mensaje de marca, por así decirlo, y de cómo planteo las herramientas, porque muchas veces digamos, es fácil comenzar a hablar de la web, de alguno de los elementos concretos, empezar aquí la casa por el tejado, como dijéramos, ¿no? Empezar por las herramientas, pero creo que hay todo un recorrido anterior que a veces nos saltamos. Entonces, bueno, como decía aquí, hay normalmente la gente, las personas, los negocios que queremos estar online, pues tenemos objetivos, estos objetivos, alguno de estos objetivos o los tres directamente, ¿no? Podemos tener un mero objetivo de visibilidad, igual queremos volvernos virales y todo es lícito y todo está bien. Quizá queremos aumentar nuestra audiencia, ¿no? Pues online podemos llegar a muchas más personas, a más personas nos pueden conocer, podemos empezar a generar confianza y hay un objetivo de visibilidad. Bueno, aquí hay muchas más posibilidades de conseguir ese objetivo, pero en estos subtítulos he planteado algunas de ellas, digamos, ¿no? Lo más directo son las redes sociales, pero también pueden ser networking, ir a eventos, dar charlas, otra serie de planteamientos, ¿no? Otro objetivo claro, pues es la captación, que pues, al final a veces es consecuencia de la visibilidad, ¿no? O a veces no, a veces queremos tener una página de aterrizaje, quizá ya nos conoce mucha gente y queremos llevarles a algún sitio donde podamos convertir ese interés en venta. Y aquí también hay diferentes estrategias para que no solo miren, sino que compren o hagan la acción. Captar no siempre es vender, a veces es que se registren a lo que sea, a mi newsletter o que realicen una acción dentro de mi mundo. La captación, sí, efectivamente, bueno, ya lo he mezclado ya directamente con la conversión. La captación sería más, pues que den un paso más, o sea, que esa persona que me ha conocido
y lo que de este mundo digital se llaman los leads o prospectos o potenciales clientes, pues que pase de una temperatura fría, que se le suele llamar cuando nadie me conoce, a una temperatura un poco más templada, quizá ya ha conectado conmigo en LinkedIn o ha entrado en mi newsletter o lo que sea, ¿no? Ha empezado a consumir mi contenido y está un poco más cerca de mí, y después esa conversión, que a veces aquí también hay conversión a mi mundo, pues materializarla de una forma concreta con herramientas, ¿no? Quizá parte del objetivo de estar online es, bueno, yo quiero beneficiarme de las herramientas para que los pagos, las reservas sean mucho más directas, más automáticas, menos manuales, y tener un sistema que funcione de una forma más fluida y que a mí me quite trabajo, ¿no? Vale. En cuanto a la sostenibilidad, cuando hablo de primero tener un objetivo, definir mi objetivo, ver qué quiero conseguir con mi presencia online, otro aspecto muy importante es ser claro y realista con uno mismo, identificar de qué recursos contamos. Recursos, lo primero que pensamos es dinero, pero no me estoy refiriendo solo al dinero. Me planteo una serie de preguntas, sino yo, una vez tenga el sistema, ¿qué puedo sostener con el tiempo? Porque, quiero decir, no sirve de mucho, sirve, pero no de mucho a medio plazo, construir una web muy compleja si luego tú eres una persona que estás sola en tu negocio, que no tienes soporte técnico, que no tienes conocimiento de la tecnología y que vas a tener mucha dependencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de preguntas que nos deberíamos de hacer. Por ejemplo, algunas relacionadas con el conocimiento. ¿Tengo manejo de la tecnología? ¿No tengo manejo de la tecnología? ¿Conozco algunas estrategias básicas y con el sistema que me planteen y un poco de formación yo me voy a poder arreglar porque soy bastante autónomo? ¿O no? ¿O prefiero algo que esté ya súper integrado, muy asentado, un sistema sólido del que yo no me tenga que preocupar mucho? Obviamente, tiempo y dinero pues también son aspectos importantes en cuanto a la sostenibilidad. ¿Voy a tener yo tiempo para gestionar ciertas cosas y entonces no me enfoco tanto en tener todo automático? ¿O realmente voy como una moto y necesito que el sistema me ahorre muchísimo tiempo y plantee un entorno más automatizado? ¿Voy a tener dinero para invertir y entonces me puedo permitir seleccionar ciertas herramientas que quizá tengan un coste mensual o cierta recurrencia, o que tengo que hacer una inversión inicial mayor, pero eso me va a resultar rentable porque, bueno, quiero ahorrarme el tiempo que supone invertir el dinero, ¿no? Aquí no lo he mencionado, pero no sé en qué caja lo pondría, quizá en la del conocimiento o no. También hay otras preguntas en relación a yo qué tipo de sistema quiero. Por ejemplo, cosas igual que pueden sonar más banales ahora viendo todo esto, pero ¿qué importancia le doy yo a la estética? ¿Quiero un sistema que me represente mi imagen de marca y por tanto, tiene que cumplir unos estándares a nivel de diseño, de imagen, de flexibilidad, de personalización? ¿O realmente no tengo, no quiero decir que me conforme con muy poco, pero no necesito algo muy sofisticado y me puedo conformar con algo que tenga ya un planteamiento estilo plantilla? No tiene por qué ser plantilla, pero también, y que yo pueda personalizar, que quede estético y que ya sea suficiente para mí. Y por último, equipo. ¿Tengo gente que me pueda ayudar a gestionar esto o lo voy a tener que gestionar yo solo? Y al final es un poco todas las preguntas que hemos dicho, ¿no? Si yo soy la única persona que va a gestionar este sistema, entonces lo tendré que pensar. Si tengo un equipo y hay personas que tengan algunas de estas habilidades que hemos mencionado, pues entonces quizá la selección pueda ser desde otro punto de vista. Entonces, este tipo de preguntas por lo menos son las que antes de empezar a trabajar en consultoría con algunos de mis clientes y de empezar con nada, pues les planteo para que tengamos una dosis de claridad y estemos en el mismo punto en cuanto a qué valoro, qué no valoro y el sistema que voy a crear, si va a poder seguir conmigo por lo menos un tiempo, ¿no? Bueno, seguramente muchas de estas cosas ya las he comentado, pero este es mi enfoque clave en cómo aterrizar lo que hemos hablado. Cuando digo que el sistema está por encima de las herramientas, hasta ahora estábamos hablando de estrategia, de sostenibilidad, y cuando me refiero a sistema me refiero a cómo es el camino por mi negocio, mi sistema, qué piezas tiene y cuál es el recorrido que hace mi cliente. Porque hay un recorrido, en todos los negocios hay un punto de entrada, de visibilidad, de captación, luego hay un onboarding, una serie de pasos que estarán mejor o peor definidos o procedimentados, pero que existen en la realidad, por los que el cliente pasa,
y en lugar de que vayan sucediendo, pues lo óptimo sería que fuéramos capaces de guiar al cliente por esos pasos. Entonces, bueno, yo tengo este acrónimo que le llamo hacer, y entonces suelo decir pues en las redes, en LinkedIn, que es donde estoy principalmente, pues que lo importante es hacer, y hacer me refiero a tener una hoja de ruta para atraer, convertir, entregar y retener a los clientes. Bueno, retener, la R me queda bien con el acrónimo, pero sí me gusta más fidelizar, suena un poco, retener suena un poco forzado, pero a lo que me refiero es que este camino deberíamos de tenerlo claro. Pues, por ejemplo, si mi cliente, si yo soy, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero para que me entendáis, si yo soy un coach o un coach ejecutivo que tengo sesiones sueltas o un programa de, yo qué sé, de 6 sesiones de acompañamiento, pues ¿cuál es el recorrido? ¿Cómo capto yo a los clientes? Pues los clientes los conozco por el boca a oreja, por eventos de networking o en LinkedIn o X, ¿no? Tengo unos puntos de atracción. Esa persona, ¿cómo la llevo a mi ecosistema? ¿Qué elementos me permiten que ese interés se vaya concretando? Pues hacemos unas sesiones exploratorias o presencial o, bueno, o ahora online, una llamada en la que en esa llamada voy a intentar hacer la venta, quiero decir, o entender un poco cuál es su problema y si le puedo ayudar. ¿Qué elementos tengo para convertir, ¿no? Luego, cómo me paga ese cliente y cómo hago la entrega, que en este mundo también de los servicios y de la venta online hay muchísimo literatura y marketing, estrategias en torno a todo esto, ¿no? Visibilidad, atraer, convertir, pero claro, luego hay que entregar lo prometido. Y la entrega, bueno, yo por lo menos soy bastante cliente también de formaciones de servicios online y es algo que no debemos desdeñar, cómo es el onboarding de mi cliente, cómo le entrego si tengo un material, el material, cómo le doy acceso a las sesiones, cómo me mantengo en contacto con él. Y en la parte de fidelizar, pues ya incluso una vez entregado el servicio, sí tengo algunas herramientas, pero las herramientas son lo último, estrategias para recabar su feedback, para recopilar un testimonio, para mantener el contacto con esta persona y ofrecerle potencialmente nuevos servicios o informarle de qué está pasando en mi negocio, que me recomiende, un poco cómo mantengo este ecosistema vivo. Esto, digamos, es otra vista de este mismo sistema y aquí lo he pintado un poco más en formato embudo, ¿no? El típico funnel de marketing, funnel de ventas o un embudo de ventas, pero al final es este camino que estamos hablando con el cliente. Entonces, bueno, este camino de atraer, pues como venía diciendo, pues hay una parte de divulgar en redes sociales o lo que sea, ¿no? Participación en eventos, en comunidades, etcétera. En un negocio de servicios, pues muchas veces hay llamadas de contacto exploratorias que pueden ser gratuitas, pueden ser incluso de pago a veces estas llamadas porque quizá hay un intercambio de valor, aunque sea un pago reducido. Hay un cierre de venta en algún momento y hay un pago. Las herramientas también nos permiten, en función de lo que queramos hacer, pues sistematizar bastante este camino, que no dependa tanto de nosotros. Tener confirmación de los pagos y tener un sistema que siempre se repite de la misma forma. Y a veces es esto que quizá pueda parecer como forzado, bueno, pues no me voy a meter en estrategias, pero pues oye, voy a cobrar ya el día 1 o antes del servicio o lo que sea. Cada uno tiene sus estrategias, pero tener un sistema y que siempre pase lo mismo, con mi experiencia, da tranquilidad y da confianza. Es un poco como los hábitos con los niños. Quiero decir, cuando ya sabes lo que va a pasar, creo que en realidad hay más relajación que cuando todo va un poco más improvisado y se va fluyendo. Pero bueno, eso es mi visión. Entonces, bueno, pues se puede tener un cierre y un pago, o se puede tener una web o una página online donde se describa lo que yo hago y ahí mismo cierro el programa, un calendario de sesiones. Bueno, estos son ejemplos que ya los he ido mencionando antes. Entonces, como veis, ya estoy metiéndome más que en herramientas, en actividades que tengo que hacer, ¿no? O necesidades que puedo tener. Pues necesito algún sitio donde la gente me deje su email o donde le pueda mandar un enlace para una llamada si es online o donde me pueda pagar y yo reciba el pago, donde pueda intercambiar información con esa persona. Y después, hoy no voy a profundizar mucho en el email marketing. La semana que viene tenemos una sesión monográfica solo para eso, pero considero que ir recogiendo los mails y tener una estrategia de comunicación por mail es un activo de los más rentables en el mundo de los negocios digitales.
Errores frecuentes. Bueno, tampoco quiero entrar en mucho detalle y quizá algunos de estos errores a lo mejor no son tan errores, quizá es parte de la estrategia que han definido y a lo mejor es mucho decir fracasar online, pero bueno, el titular impacta más así. Pero bueno, veo que a veces igual no nos hemos parado suficiente a definir el objetivo y hemos dado por hecho que lo primero que hay que hacer es tener una web, porque pues parece un poco de cajón, voy a lanzarme online, voy a construir mi web y lo voy a hacer pues, con todos los detalles, voy a hacer una web con todas sus páginas y voy a contratar a una persona que me la diseñe y voy a contratar, lo que sea, fotógrafo y el contenido, etcétera, sin haber pasado antes por estas preguntas, ¿no? Que luego, según cómo me hagan la web, he conocido negocios que tienen una web pues, programada, ni siquiera con herramientas de no code, que se llama ahora, ¿no? De no código que cada uno los podemos utilizar, sino con programación en HTML que después, si no eres técnico, no eres capaz de modificar nada del contenido y eso pues es una cárcel en el tiempo que corre, donde los cambios pues, están a la orden del día y para cuando se ha terminado una web ya la quieres cambiar porque ya tienes un contenido nuevo, ¿no? También esto ya no está tan relacionado con herramientas, pero quería mencionarlo porque a mí también me ha pasado, pues hablar para todo el mundo, digamos, tener una web, pero decir cosas como muy ambiguas o tener un mensaje irrelevante. No quiero decir que no sea importante lo que dices, sino que no consigues transmitir la relevancia, es decir, la necesidad de que una persona concreta identifique, yo tengo este problema y necesito a esta persona, ¿no? Entonces, pues copiar un poco lo que creemos que funciona por lo que vemos en las webs a nivel de contenido, pensando que eso funciona. Bueno, lo que he dicho antes, empezar por la web sin haber pasado antes por otros sitios, seleccionar herramientas también un poco por lo que oímos o por moda o sin atender a lo que decíamos antes de sostenibilidad. Pues no, a mí me han dicho que lo mejor es WordPress, pues voy a utilizar WordPress. O no lo sé, o bueno, hay que apostar por el email marketing, pues me voy a meter en el mejor sistema del mercado, el que plantea más automatizaciones y quizá pues no es necesario si no vas a poder hacer uso de todo lo que te plantea. Utilizar la interconexión de la automatización y la integración también son dos temas muy importantes. A veces escogemos herramientas que quizá la selección individual es buena, pero después no se hablan entre sí y quizá la integración entre ellas es compleja. Quiero decir, pues claro, lo suyo es que si alguien me va a reservar una llamada, pues sea capaz de que lo integre con un calendario y le ponga mi disponibilidad, que le envíe automáticamente el enlace de Zoom o de Meet y ya esté integrado, que luego mande unos recordatorios automáticos o que, no sé, cuando alguien me compra un curso, pues ya le llegue en su usuario y su contraseña automáticamente. Entonces, claro, hay varias herramientas que al final todo es posible en este mundo, pero que se conectan entre sí, pero complejo, con unas integraciones que hay que desarrollar, ¿no? De forma nativa. También igual crear un primer sistema, pero que no se pueda gestionar de forma autónoma. Y esto último ya, bueno, como digamos mi último rol en el mundo corporativo ha sido relacionado con la mejora de los procesos, pues luego a veces tenemos sistemas que no documentamos, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo que si contratáis a alguien para que os ayude en esto también, es el tema de entregar no solo el sistema, sino vídeos, hoy en día vídeos o documentos donde se explique mínimamente cómo configurar las 3 o 4 cosas clave de ese sistema, pues sería imprescindible. Es muy fácil tener algunos vídeos o algunos documentos para ti mismo si eres solo una persona, tu única persona en negocio, o para poder delegar cuando toque y tener procesos documentados, ¿no? Bueno, esto es un poco ya os estoy intentando trasladar cuál es mi visión. Llegados a este punto, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi kit mínimo, mi ecosistema mínimo digital? ¿Necesito una web? ¿Necesito, a ver, de todo esto que me has dicho, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues yo, desde mi punto de vista, necesitas al menos una herramienta para cada uno de estos elementos del hacer. Algo para atraer, algo para convertir, algo para entregar y algo para retener. Esto lo digo así muy sencillo y quizá no es uno de cada, o quizá en la parte de fidelizar me puedo meter más tarde, pero me refiero a que, desde mi punto de vista, el sistema mínimo viable, como se suele llamar, es el que te permite hacer todo este recorrido y tienes al menos algo que te facilita cada una de las piezas. Para atraer, pues quizá, siguiendo con este ejemplo del coach, quizá tengo yo únicamente un perfil en LinkedIn, voy a empezar a crear comunidad en LinkedIn, voy a comunicar ahí y me voy a centrar en este perfil en la web social, o sea, en este perfil en la red social.
O, bueno, para atraer, yo quiero explicar mejor mi contenido y también me voy a hacer una web o una landing que, digamos, bueno, yo lo menciono aquí, pero el concepto de landing es una página de aterrizaje, o sea, estos conceptos ingleses del marketing, que al final es una página que tiene un único objetivo. En la web solemos tener diferentes hojas, pues lo típico, el inicio, el sobre mí, el contacto, mis servicios, pero suele haber varios botones, las redes, ponemos un formulario y hay muchas acciones que se pueden hacer. Una landing es una página en la que no se puede hacer nada más que un ajuste. Ese es el concepto. Luego a veces no se implementa de esa forma, pero es, si yo quiero que la gente se me registre a un webinar, pues solo debería haber contenido explicativo, imágenes, vídeos, lo que se quiera, pero pon el mail aquí y pincha aquí. Y varios botones, pero que todos sean el mismo. Haz esto y que haya una única acción. Pues quizá una landing es suficiente para atraer y no necesito complicarme. Entonces, sin meternos en herramientas, pero mencionando, no sé, a lo mejor algunas que podáis conocer, para hacer una landing ni siquiera es necesario tener una web. La puedes hacer con herramientas incluso de diseño como Canva o con herramientas de email marketing, digamos, donde tienes la posibilidad de enviar emails masivos. Esas propias herramientas te permiten hacer un formulario que está integrado con su propia base de datos. Entonces, hay muchísimas formas de hacer cada cosa. Primero, por eso insisto mucho en saber qué quieres y hoy hay unas herramientas y dentro de un mes y dentro de un año habrá otras muchas herramientas. Entonces, incluso para tener una interlocución con alguien que te pueda ayudar en tu negocio digital, creo que es clave ir un poco con estos pensamientos, porque cada uno pues es o somos expertos de lo nuestro y el que se dedica a hacer las webs, pues él no es que esté mal, él planteará todas las ventajas que tiene hacer una web, o el que hace email marketing, pues también, o el que desarrolla automatizaciones, pues lo mejor será la automatización. Entonces, sí, o sea, cada uno de esos aspectos individualmente, pues son muy potentes, pero no quiere decir que sean lo que yo necesito en cada momento. Bueno, entonces, pues para mí, si quiero, o sea, que os quedéis un poco con una o dos o tres ideas de esta charla, pues una para mí son un poco las preguntas clave en cuanto a cómo me planteo mi encaje en el mundo online. Después, no ir directamente a las herramientas, sino plantearme esto como un sistema, ¿no? Y definir un poco el paso, definir si puedo, cuál es el itinerario, el que hace ya hoy en día mi cliente o el que me gustaría que hicieras y todavía no he empezado, y en base a ese itinerario empezar a vislumbrar no todavía herramientas, sino las actividades que podemos hacer. Entonces, bueno, como os decía, pues atraer para convertir, si la conversión es que me reserven una llamada, pues puede ser un formulario, digamos, ¿no? Ni siquiera, o sea, yo tengo personas que venden servicios que no tienen ni web ni nada, que tienen directamente un perfil en alguna red social, que envían a las personas a un calendario, una agenda digital donde reservan una sesión. Esa agenda digital, según cuál sea la herramienta, se pueden conectar con pasarelas de pago, que es otra herramienta, otro elemento que pongo aquí para convertir a las personas, digamos, ¿no? Puedo reservar una sesión gratuita o reservar una sesión en la agenda que valga 30 euros, 60, 120, que esté conectado ya con una pasarela, con mi banco, una pasarela de pago, que las personas seleccionen el horario e incluyan sus datos, completen incluso un formulario de preguntas previas y paguen todo sin salir del mismo sistema. Entonces, eso es muy sencillo y a veces nos parece tan sencillo que yo creo que igual la gente como que lo desdeña, como, bueno, pues esto es poco sofisticado, pero bueno, pero ya hay otros elementos quizá de tu negocio donde puedas aportar ese otro contenido, ¿no? Y el email, aquí lo he escrito mal, el email marketing, también, en función de la comunidad que tenga cada uno, pues si ya sois pues pymes que tenéis ya una base de datos de clientes, el jueves que viene hay otra sesión, digamos, enfocada en email marketing, pero es una estrategia de tener un contacto por email, de convertir, de generar confianza, que al final la confianza pues lleva a la venta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes herramientas también que pueden abordar este objetivo. Para entregar, bueno, pues para entregar puede ser, cuando hablo de entregar me refiero a qué compromiso tengo yo. Hacemos las sesiones, voy a enviar las grabaciones de las sesiones a mi cliente o le he dado acceso a un programa y necesito compartir recursos con esa persona, materiales, grabaciones o, bueno, sí, lo que sea.
Entonces, pues para entregar mi material me puedo complicar y tener una plataforma de estilo curso online donde puedo subir las grabaciones y la persona entre y una especie de aula virtual, o puedo tener un Drive muy sencillo donde comparta el contenido, pero ese muy sencillo también lo puedo tener relativamente automatizado e incluso puedo tener un sistema que cuando termine la grabación, pues con una serie de pasos ya me lo suba a la carpeta indicada, le notifique al cliente que tiene allí las sesiones, en fin. Y para fidelizar, pues lo que decíamos, pues puede haber, al final se trata de estar en contacto con la persona. Luego ya cómo estar en contacto puede ser a través del mail si tienes una estrategia de email marketing, programando una sesión de seguimiento a los X meses de haber acabado tu programa, enviándoles un formulario para recopilar su experiencia y que a ti te sirva de feedback y que la persona también pueda compartir sus impresiones, o para solicitarle un testimonio si ya has tenido una buena experiencia que te sirva como caso de éxito, digamos, o como prueba social, por así decirlo, para tu negocio. Entonces, bueno, creo que ya he mencionado muchas de las cosas que están aquí, porque ya me he adelantado, pero esto es lo que planteo como sistema. Aquí creo que he metido una C más, en vez de solo hacer, pues he hablado de atraer, de conectar, de convertir, entregar y fidelizar. Y aquí he empezado a hablar de herramientas, pero ya os digo, bueno, haciendo un poco de spoiler, al final dentro de algunas transparencias hay una tabla con algunas herramientas, pero os he comentado antes con Alfonso que pues, yo tengo un listado de herramientas, de muchas herramientas actuales, por así decirlo, que puedo compartir también para cuando se sube la grabación, o si cualquiera de vosotros lo queréis, bueno, luego os diré cómo os podéis poner en contacto conmigo. Entonces, bueno, algunas de las herramientas, algunas de las actividades que he mencionado se pueden hacer, pues a nivel de conectar, a nivel de llamada, pues hay herramientas como Calendly, que es muy conocida, o Tidycall, o hay un montón más que tienen diferentes niveles de integración con otras herramientas que funcionan muy bien. Pasarelas de pago, pues pueden ser pasarelas como Stripe o PayPal, que son bastante conocidas, pero que te permiten tener una página de pago conectada con tu banco, donde expliques el contenido y pueda ser una pequeña página de venta. Hay otras plataformas como Thrivecart, que también te permiten el pago e incluso hacer un mini curso online y subir una serie de vídeos. Para estas sesiones, pues como estamos ahora, pues Zoom, Meet, Teams, estas herramientas que tienen sus planes gratuitos, sus planes de pago con diferentes aspectos. Luego todo esto a nivel de costes, pues puede tener más o menos coste en función de las necesidades, ¿no? Cada una de estas herramientas, por eso hablaba de las preguntas previas y de tener claro qué es lo que cada uno le da valor, ¿no? A qué es lo que le da importancia, porque bueno, igual hay gente que quiere tener una herramienta de pago en lugar de su versión gratuita únicamente para que no esté el logo de la propia herramienta. Hay otras personas que eso le da totalmente igual que aparezca ahí el logo de Calendly en las llamadas y no le dan la mínima importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas más o menos profundas o banales que es importante tener en cuenta. Y después, pues a nivel de integración, ¿no? Pues, por ejemplo, este ecosistema de llamada, pago, entrega automática de material con una herramienta, con Calendly, con Stripe, con un Meet, si utilizas Suite de Google o si estás en Google, y con Drive, con esas herramientas puedes hacer este sistema que esto ocurra de forma bastante automática, sin hacer, con unas integraciones nativas. Cuando digo nativas es que la propia herramienta, no tienes que desarrollar un código, la propia herramienta ya te dice, cuando estás configurando el Calendly, me voy a integrar con esta cuenta de Zoom, me voy a integrar con esta cuenta de Stripe, y el sistema queda interconectado. Vale, bueno, como os vengo diciendo, desde mi punto de vista no es necesario un volumen muy elevado de aplicaciones, es mejor tener aplicaciones que se entiendan entre sí y que tú entiendas también, entender, que sepas manejarlas mínimamente. Que, por ejemplo, si tienes este planteamiento que hemos hecho de una agenda, una pasarela de pago, pues que si quieres crear un nuevo producto y poner otro precio, sepas hacerlo, que si tienes una disponibilidad diferente, sepas configurarla en la agenda digital, que sepas en el día a día realizar las tareas que eso te va a requerir a nivel de mantenimiento. Por lo tanto, mi propuesta es priorizar lo esencial. Para el que no tenga todavía nada, construir algo mínimo viable, pero una casa
una casa primera, que luego ya la iremos poniendo bonita y ya le iremos dando más recursos, pero un primer recorrido para que en poco tiempo puedas estar vendiendo. Digamos que al final pues los negocios son para vender y algunos de estos desarrollos nos pueden llevar a meses según lo que nos queramos complicar, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi misión es elevar, o lo que yo intento es elevar la autonomía de las personas por medio de este conocimiento y por medio de estas herramientas, pero también asegurar que luego eso sea un activo para ti, que no sea un lastre, que no sea pasivo, digamos, no algo que te quite recursos, que te quite energía, sino que sea un activo que te reduzca tiempo y que te dé más autoridad, que te permita dar más confianza a las personas. Entonces, yo creo que hay que priorizar lo esencial, definir qué es innegociable para cada persona, bueno, no sé si en la herramienta o en cada actividad, priorizar sistemas que se entiendan entre sí. Si alguna integración es compleja, pues, no sé, los ingenieros por lo menos ya aprendimos la ley de la entropía y todo tiende al caos. Entonces, si algo es complejo, se va a complejizar más, o sea, con el tiempo no se va a simplificar. Y evitar duplicidades y después lo repetitivo automatizarlo. Duplicidades me refiero cuando tienes esta visión un poco más sistémica de qué estoy haciendo para atraer, qué estoy haciendo para convertir. A veces nos damos cuenta, si nos ponemos un poquito fuera del negocio, que la mayor parte de las cosas las tenemos para atraer visibilidad, pero luego igual en la entrega estamos un poco más cojos, ¿no? A nivel de herramientas o de sistema. Entonces, bueno, creo que tener una visión integral redunda en una mayor sostenibilidad del negocio. Y por último, creo que casi esta es la última slide, no estoy muy segura. Si ya estáis trabajando con alguna persona o si tenéis consultores que os ayuden o si veis formaciones, etcétera, todo en general está bien, pero yo creo que cada uno tenemos que utilizar nuestro propio filtro, porque no todo lo que está bien para todo el mundo. A mí me pueden venir bien unas cosas, a otra persona otras. Entonces, bueno, pues para este itinerario es el mismo, que es lo que he venido hablando, pero al final, ¿qué objetivos tengo? Voy a tener soporte técnico, realmente de qué presupuesto cuento, con qué presupuesto cuento y qué necesidades concretas tengo, y yo recomendaría cuál es lo que me permite, contestando a estas preguntas, arrancar lo antes posible. Este último punto de evolución prevista, bueno, pues es verdad que hoy en día con lo rápido que van las cosas tampoco vamos a tener un plan a 3 años, pero quiero decir que si empiezo ahora y estoy vendiendo servicios, pero ya sé que quiero grabar sesiones y que quiero paquetizarlas en algún curso online dentro de unos meses, pues quizá pueda eso también tenerlo en la recámara para ver si alguna de las herramientas que he escogido me permiten ir hacia ese punto sin mucha fricción. Entonces, bueno, algunas de las herramientas, por ir poniendo nombres, aquí en esta última columna creo que en todo pone Kajabi, mi visión original no era poner todo Kajabi. Diseño web, voy a mencionar por lo menos en los aspectos que he comentado lo que considero que es más fácil bueno, para empezar, o lo que viene funcionando mejor. Para el diseño web, pues WordPress lo conoce prácticamente todo el mundo y al final es una herramienta de poco o nada de coste. Quiero decir, tenemos que tener un hosting, un alojamiento que tiene un coste anual X de 70 a 100 euros al año, pero WordPress lo podemos montar gratuitamente. Pero, bueno, si nosotros tenemos cierta habilidad técnica, lo podemos construir y algo de tiempo lo podemos construir fácilmente, es muy personalizable, pero también pues se va actualizando automáticamente, tiene muchos plugins, bueno, pues tiene un mantenimiento necesario que hay que saber hacer o tener a alguien que te lo haga. Como decía antes, si no queremos ni siquiera una web completa y queremos hacer solo pues ciertas landings de venta o algunas páginas, hay sistemas que tienen plantillas de páginas de venta, que no quiero decir que solo allí se puede hacer una página, se puede hacer más de una, pero yo he visto webs en Canva muy dignas. También hay gente, aquí no lo he mencionado, pero que utiliza herramientas como Notion, que es un gestor de tareas y de proyectos y una base de datos, y ahí hacen sus webs también ahí. Hay sistemas más americanos como Leadpages o el propio Kajabi que tienen plantillas y que si arrancas ya puedes, o sea, ya se ocupan ellos de todo, de la plantilla, de que eso funcione, de que se vea bien en móvil, de que esté integrado con los pagos.
digamos que en este mundo, sobre todo del diseño web y en general de todos estos sistemas, hay una línea de sistemas todo en uno, que Kajabi, por ejemplo, representa más esa línea, o aquí no lo he puesto, creo que sí, Systeme.io también. Son sistemas que tienen un coste, Kajabi mayor, Systeme menor, tienen un coste mensual, entonces tienen una recurrencia de, tienes que pagar igual 150 euros al mes, o X, o Systeme igual 30 euros al mes, pero hasta, si solo tienes hasta 1000 contactos, igual incluso gratuito. La ventaja de estos sistemas todo en uno es que tienes todas estas, la mayoría de estas piezas integradas en un mismo lugar. La página de venta tiene una parte, un módulo para enviar los mails automáticos del curso, para los pagos, no tienes ni siquiera que tener Zoom, puedes tener las sesiones en la propia herramienta. Entonces, es una herramienta integrada que tiene todas esas ventajas de integración entre todas esas piezas, más facilidad de tener un primer sistema. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues el coste a veces, según como te lo plantees, porque quizás es rentable, y también que suelen tener un menor grado de especialización. Entonces, quizá el email marketing o la web que te puede hacer o la pasarela de pagos no son las mejores herramientas, cada una de ellas o módulos en su sector, pero quizá no quieres tener las mejores herramientas de cada cosa. Entonces, digamos que aquí no lo he representado así, pero hay dos líneas digamos, de trabajo, una con sistemas todo en uno y otra pues poniendo tú tus propios sistemas, ¿no? Como sería, por ejemplo, pues una web o una landing en WordPress o en Canva, más la agenda en Calendly. En Kajabi tiene hasta su propia agenda, su propio Zoom, entre comillas, su propia plataforma audiovisual, su propia pasarela de pagos, Kajabi Payments, entonces lo tiene todo integrado. Y digamos, y a nivel de agendas hemos hablado bastante, de cursos online, esto es a lo que me refería antes, pues hay más plataformas, aquí solo está Kajabi, pero hay muchas otras. Hay plataformas como Teachable, hay gente que vende cursos online en Shopify, que es una plataforma pensada más para e-commerce. Entonces, hay cantidad de herramientas y por eso decía antes que quizás es más práctico tener un Excel un poco más, aquí en la presentación no es tan gráfico para poner, con todas las herramientas, que lo pueda compartir con vosotros pues a través del Colegio de Ingenieros o contactándome directamente. Y bueno, un poco por rematar este mensaje, digitalizar no significa una mayor complicación. A veces ya tenemos, creemos que nos vamos a complicar, pero quizá ya estamos complicados ya, igual en el día a día, solo que es un caos un poco más confortable a lo mejor. Desde mi punto de vista significa simplificar, pero lo que ya haces o lo que quieres hacer apoyándote en herramientas y aprendiendo a mantener ese nuevo sistema. Bueno, hasta aquí es lo que es la presentación, lo que os quería trasladar. Entonces, bueno, no sé si ha habido alguna pregunta o no. A mí me podéis encontrar en eva@hazloonline.com o en LinkedIn, Eva Galán, en caso de que queráis contactarme con cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, Eva, muy interesante. Mira, yo sí tenía una pregunta. Es verdad que hay un universo de herramientas y aplicaciones y yo creo que para el autónomo, para el pequeño profesional, pues al final siempre tiene que andar mirando los recursos, como decías, no solamente el humano, pero también la parte económica. Un poco en tu experiencia, tener un sistema así más o menos completo, cubriendo todo ese recorrido de contactos con el cliente. ¿En qué rangos de cifras tendría que pensar una persona que va a necesitar invertir para tener eso en marcha? Puede costar, que es Sí, decir, ¿cuánto puede inversión costar? inicial para un sistema de lo que estamos hablando aquí, como de servicios, sin meternos en curso online, por ejemplo, como Eso es, algo por más de ejemplo. servicios. Mira, lo más sencillo para este recorrido estilo coach, digamos, ¿no? Yo sí apostaría por tener, no sé si una web en WordPress, pero sí un hosting y un mail propio. Quiero decir, un mail propio me refiero a un dominio y una forma de escribir correos. Entonces, yo creo que a ver, estoy haciendo el cálculo teniendo en cuenta el Zoom o un Meet, desde, no sé, con 500 euros al año puedes tener un sistema bastante sólido que te permita incluso alojar grabaciones estilo curso. Claro,
eso después ya, 500 euros al año, estoy calculando, pues por ejemplo, un hosting y un alojamiento que igual vayas a pagar 100 euros, 120 euros al año. Una Calendly tiene un coste mensual, pero Tidycall tiene un coste, bueno, ese es un coste de una única vez, que son como 100 euros, pero es un único pago. Yo sí invertiría en email marketing y quizá, incluso 500 euros al año, incluso quizás si tengo pocos contactos, o sea, estaba pensando incluso en una pyme que pueda tener más de 500 contactos a los que hacerles email marketing, pero si no tengo eso, pues con MailerLite, con algunas herramientas de email marketing, hasta 500 contactos tengo una versión gratuita también bastante decente, así que incluso con 250 euros, bueno, al año, pero que igual tengas que invertir de una vez, ya puedes tener un sistema bastante sólido. Claro, eso igual si te lo haces tú. Luego está la parte de si te lo hace otra persona, puede ser yo o un especialista. Entonces, bueno, yo personalmente, por ejemplo, he desarrollado soluciones personalizadas que igual han costado 2.000 euros, 3.000 euros, digo todo el desarrollo, pero también ahora no lo tengo en mi portfolio, pero volverá. También he planteado como este kit, digamos, he tenido un producto que era este kit con una selección de una o dos herramientas que valía igual 500 euros. Te implemento, te doy este kit ya hecho. Aparte de esos 200 anuales, quiero decir. Entonces, creo que si te lo haces tú, 200, 300, 400, puedes tener algo bastante sólido y con 1.000 euros también te lo puede hacer alguien a este nivel y de ahí para arriba. Muy bien. Pues muchas gracias, Eva. Voy a pasar a despedir el webinar. Lo dicho, muchísimas gracias, Eva. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo, por un lado, el que coger esa perspectiva de alejarse del suelo, del barro y pensar y tener una estrategia para empezar a decidir realmente qué es lo que necesitas y qué es lo que no, ¿verdad? Y luego también es un universo enorme de herramientas y aplicaciones que yo creo que también hay que tener en cuenta el tiempo que supone ponerse a investigar y descubrir todas esas aplicaciones frente a igual pues contar con una ayuda de alguien que ya te puede orientar. Correcto. Y haya hecho ese trabajo por ti, ¿no? Sí, y que luego hay un coste de oportunidad también, ¿no? Como estás diciendo, que como hay un montón de herramientas, al final hay que vender y pues creo que hay que hacer el balance entre tener un sistema sólido y tener empantanado el negocio un montón de tiempo, por así decirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Ya sin más, pues daros las gracias también a todos los que habéis asistido a este webinar. Recordaos que se os distribuirá a aquellos que habéis asistido la presentación de Eva. Tenéis ahí los datos de Acta Online para contactar, pues si necesitáis pues consultar directamente con ella. Y que en el QR que encontraréis en la presentación podéis acceder a un cuestionario para valoración de la jornada. Por último, recordad también que la semana que viene tenemos con Eva y Acta Online otra interesante jornada sobre email marketing, que es una de las herramientas que han aparecido y que tienen muchísimo potencial y que os invitamos a asistir. Asimismo, pues también consultar las demás jornadas que organizamos aquí desde la oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros. Pues ya sin más, muchas gracias y hasta la próxima.